Javier Echeverri, Active Trees España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una sesión a la que todo parece está esperando al dato de IPC en Estados Unidos, a ese catalizador de la semana. Sí, efectivamente, como bien dices, una sesión un poco de transición, inicio de semana. Vemos ese cierre a un 0,14% de movimiento por parte del IBEX y, bueno, pues movimientos muy tímidos. Ese DAX a 0,02, CAC 0,09, el SP, bueno, está un poquito más fuerte en 0,41 en subida y el Dow Jones muestra un poquito más dentro de la sesión en un 0,85 hasta el momento. En cualquier caso, sí que vemos algo interesante y es este VIX que está repuntando de nuevo desde el viernes pasado, que augura un poquito más de volatilidad, como venimos diciendo todas estas sesiones, y que lo que nos dice es, bueno, pues que hay, como siempre, menos volumen en el mercado, que por tanto los movimientos de mercado son siempre un poquito más dilatados y que podremos ver un poco más de movimiento. Interesante recalcar el movimiento de la renta fija en Estados Unidos, donde vemos claramente cómo el bono a 10 y el bono a 2 siguen sendas, en este caso, opuestas. Fijaos cómo el bono a 10 subió a ese 4% y ya no ha bajado, actualmente en el 4,08%, y tenemos el bono a 2 años en ese 4,76%, que en este caso sí que podemos ver esa disminución del 13%, interesante, un 1,4% de subida en lo que llevamos de sesión hoy de ese bono a 10. Esto significa que estamos viendo posibles riesgos en el horizonte, puesto que el bono a 10 sigue subiendo. En cualquier caso, vámonos a ver lo que comentábamos un poco la semana pasada. Fijaos en el crudo, en el petróleo Brent, cómo está subiendo, justamente tocando esta zona de la que hablamos, 86,80. Vemos de nuevo esa zona como posible resistencia, toda esta zona, ya decíamos, de 86,80 a 89,23, que lo tengo marcado, puede ser 89,50 aproximadamente, pero es la zona lo que nos importa. Y como siempre, para contextualizar eso, vámonos a ver qué es lo que le está pasando a ese índice que mueve tantísimas compañías referentes a los hidrocarburos. Fijaos la caída del TASI y atención que el Tadawul All-Share ahora ya se va por debajo de un soporte verdaderamente relevante. Esto lo que puede pronosticar es una caída, por lo menos temporal, del precio del barril de crudo por esta inferior demanda, esta cotización mucho más baja. Recordamos que el crudo Brent solamente es una de las materias necesarias para poder hacer combustibles y por tanto una vez que se contextualiza y que se pone un poco en base a estas órdenes de oferta y demanda, es cuando vemos cuáles son un poco los sentimientos globales dentro de esos flujos de capital que a todos nos interesa entender un poco cómo funcionan. Para acabar la foto, vemos un poco cómo está el diésel, cuál es el futuro del diésel, como vemos, corrigiendo ligeramente, ¿vale? En el 886 viene de 916, hacemos una pequeña medición, vamos a ver una corrección de un 3,46, ¿vale? Es una corrección ya interesante. Y si nos vamos a ver el futuro de la gasolina, aquí sí que vemos una corrección más interesante, en concreto desde el día 2 de principios de mes, que sí que nos vamos hasta este 7,71. La jornada de hoy, una corrección muy ligera, pero nos pone un poco sobre aviso un poco de este movimiento global. Por tanto, bueno, ojo avisor al movimiento, como decimos, de esos flujos de capitales que durante esta época del año no solamente se ven aumentados sus movimientos, reflejándolo en los gráficos, sino que además pues tienen muchas variaciones dentro de la oferta y la demanda global. Bueno, unos mercados que no sé si están de momento no contando con los efectos de la subida de tipos, y se lo pregunto por el informe que lanzaba hoy Nomura, que decía que hay riesgo de haber descartado demasiado pronto una recesión inducida por el Banco Central Europeo con este ciclo de endurecimiento de política monetaria. Pues no he tenido oportunidad de leer el informe de Nomura, pero desde luego estoy muy de acuerdo con la aseveración. En principio,
Creo que, como decimos, más de 500 puntos básicos durante el año de subidas de tipos de interés, lógicamente, no pueden ser gratuitas y tiene que verse reflejado de alguna manera. Esto de no landing, en mi cabeza personalmente, no cabe. Será más o menos profundo y tendrá más o menos reacción, pero es que al fin y al cabo, todo este aumento de deuda, lo llevamos diciendo tiempo, es difícil. No solamente que la subida de tipos de interés acogote la economía, que además veremos con ese delay, con esa traslación más lenta, se habla siempre de entre 6 meses a un año, llevamos 8 meses de este año y lógicamente no hemos hecho 500 puntos básicos hace 8 meses de subidas de tipos, como no hemos aumentado el techo de deuda en enero de este año, sino que ha sido algo progresivo y por tanto los efectos se irán viendo de manera progresiva también, así como vemos que la inflación subyacente, la inflación core o core, tarda mucho más en bajar y que todavía no tenemos muy claro cuál va a ser ese punto de inflexión, ¿no? Por tanto, ya te digo, no he tenido oportunidad de leer el informe de Nomura, pero desde luego estoy muy de acuerdo con las aseveraciones. Bueno, y protagonista en la sesión de hoy ha sido Siemens Energy, la compañía alemana que ha presentado cuentas hundida a cierre de sesión más de un 6% tras aumentar las pérdidas un 200% en el trimestre, y todo por Gamesa, que a pesar de haberse excluido de negociación dentro del IBEX, sigue coleando en efectos dentro de cuentas para la firma. Sí, bueno, efectivamente, al final cada empresa hace su movimiento, como decimos siempre, en verano es mucho más complicado todo y vemos movimientos de este tipo, un 6%, pues es desde luego bastante revelador, ¿no?, del movimiento que está haciendo la compañía. Bueno, pues con esto nos quedamos, cerramos y clausuramos esta sesión. Javier Echeverri, Actitrade España, como siempre un placer y le esperamos mañana. Igualmente, muchísimas gracias, hasta mañana, buena tarde y buen negocio. Estos negociados, pausamos.